Buenos días, bienvenidos a todos, nos alegra saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre el subsidio a la nómina con la contingencia, reglamentado a través del decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Para eso nos acompaña nuevamente Camilo Piedrahita. Él es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT y asesor y litigante en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social y derecho económico. Antes de comenzar, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat y al final, dependiendo del tiempo que tengamos, las iremos resolviendo. Si lo desean, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 313-613-9506. Les vamos a dejar el número en el chat para que lo puedan guardar. Entonces le doy la bienvenida a Camilo y esperamos que este espacio sea muy provechoso para todos. Laura, muy buenos días a ti y a todo el equipo de Complementos Humanos, de Servicomplementos. Para mí nuevamente es un honor estar aquí con ustedes acompañándolos en este nuevo foro que me han invitado y para hablar pues de un tema tan complejo, tan polémico, tan novedoso, que es este tema del subsidio, algo que pues muchos empresarios hemos estado esperando durante esta pandemia. Y bueno, pues espero compartirles un poco algunas como de las consideraciones que le hemos hecho a esta nueva normativa y darles, digamos, algunos tips, algunos consejos a las personas que están aspirando, digamos, o revisando la posibilidad de acceder a este subsidio. Yo les voy a compartir pantalla entonces y les voy a mostrar un poco lo que tenemos para hablar hoy. Como todos saben, yo creo que es muy importante arrancar por esto y creo que es lo que finalmente resuelve la mayoría de las dudas de los amigos y de los empresarios que en esta semana pasada, sobre todo, nos han estado buscando, preguntando acerca de este tema del subsidio. Y no se les olvide nunca, siempre que estén analizando este tema, que lo que está tratando de hacer el gobierno es, denme un segundo, por favor. Lo que está tratando de hacer el gobierno es subsidiar el empleo formal. Laura, me dices, porfa, si ahí se está viendo la presentación, ya está, se supone que ya está compartida. Ok, gracias, Sí, qué pena. Vale, gracias. No se les olvide que lo que está tratando de subsidiar el gobierno, la gente casi nunca lee, digamos, todas las consideraciones del decreto. Pero esas consideraciones que siempre son tan largas nos dan siempre la luz en estos momentos donde la gente se pregunta en qué casos puede hacer uso del subsidio y en qué casos no. No se les olvide nunca que lo que está tratando de hacer el gobierno es subsidiar el empleo formal. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos que hay formas de trabajo parcial. Yo me voy a anticipar desde ya probablemente a un montón de preguntas que me van a hacer al final. Hay gente que trabaja medio tiempo, hay gente que trabaja un cuarto de tiempo, y eso es legal, y eso es legítimo, etcétera. Pero, pues obviamente, siempre y cuando haya una remuneración adecuada proporcional. Pero lo que está tratando de subsidiar al gobierno es el empleado que a usted le cuesta el salario mínimo. O sea, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta desde el principio, en las consideraciones, porque sabemos que hay mucha gente que tristemente no va a poder hacer uso del subsidio, pero hay que entender de entrada qué era lo que quería reglamentar el gobierno con esto, para no enredarse y no meterse en un problema, y pues más adelante me van a entender un poco más. Entonces acuérdense siempre de eso en toda la presentación. Eso es lo que el gobierno quiere. El gobierno no quiere subsidiar a un trabajador que me vale medio mínimo. El gobierno quiere subsidiar a un trabajador que por lo menos a usted como empresario le valió el salario mínimo. Porque tenemos todas las figuras, la gente que está en licencia, la gente que está incapacitada, etc. Entonces, lo voy a explicar más adelante, pero sí quería dejar de entrada
esa percepción. En estos días hemos estado pues como conversando tanto con gente de la UGPP, con gente del Ministerio de Hacienda, y esa va a ser, digamos, esa es la filosofía de la norma y esa va a ser, digamos, la regla para asignar este tipo de recursos. Yo voy a pasar muy rápidamente por esto porque creo que hay un par de puntos que son los que a la mayor parte de los empresarios le han generado alguna inquietud. Como ustedes ya saben, las personas que se pueden beneficiar de este subsidio a la nómina son las personas jurídicas o las personas naturales. Vamos a ver más adelante algunos requisitos o restricciones adicionales, los consorcios o las uniones temporales que hayan sido constituidos antes del 1 de enero de 2020. Es decir, si usted está montando empresas y creando empresas en febrero, en marzo, a pesar de que no había llegado la pandemia, pues obviamente usted no va a poder ser beneficiado por este subsidio y obviamente la obligación de la renovación del registro mercantil. Probablemente todos saben que siempre van de la mano, la formalidad laboral y la formalidad comercial o mercantil nunca se pueden trabajar por separado. Por eso lo que desea el gobierno siempre es que un empresario, que un comerciante sea formal desde el punto de vista comercial, tributario, etcétera, y también laboral. Por eso es absolutamente impensable que se fuera a dar un subsidio sin este tema del registro mercantil para poder tener, digamos, una información y un, digamos, acatamiento al menos más cercano del tema comercial. Entonces, estos son como cosas muy básicas por las cuales voy a pasar muy rápido. Este tema de la certificación de la disminución de ingresos, yo creo que aquí sí ha habido bastante duda, bastantes preocupaciones por parte de la gente, de los empresarios, pero digamos que hay dos metodologías de cálculo, la comparación de los ingresos del mes anterior a la solicitud con el mismo mes del año 2019. También aclaremos una cosa desde ya, y es que la solicitud debe hacerse por cada mes que uno vaya a pedir, es decir, yo en mayo pido por abril, en junio pido por mayo, en julio pido por junio, y puede que así sucesivamente. Más adelante les voy a contar un poco porque el decreto dice que uno está obligado o podría estar excluido la concesión del subsidio y ya lo reclamó por más de 3 veces. La idea es que muy probablemente haya más subsidios o por más tiempo y por lo tanto pues yo debo calcular los ingresos con el mes inmediatamente igual del año 2019. Entonces, si yo voy a pedir para mayo de 2019, perdón, para abril de 2020, yo debo mirar el año anterior, el mes anterior, pero del año 2019. O puedo comparar también mis ingresos del mes anterior al de la solicitud con el promedio de los ingresos de enero y febrero de este año 2020. Aquí hay situaciones muy irónicas donde la gente que le fue muy bien este año queda, gente que le fue muy mal este año no queda, pero bueno, esta es la fórmula que hay. Yo simplemente, y no me meto en esos terrenos porque no soy contador ni auditor, simplemente sí les recomiendo a todos, sobre todo por las consecuencias que el mal uso, digamos, de esta figura del subsidio puede tener, es que se limiten muy bien, digamos, de la manera más estricta a qué se considera un ingreso desde el punto de vista contable. Listo, ¿por qué? Porque estamos viendo gente que tiene ideas como aplazar facturación, aplazar el asentamiento de cuentas, etcétera, a pesar de que ya, digamos, desde el punto de vista de la normatividad internacional, incluso contable, lo que estamos viendo ya es un ingreso. Entonces, por favor, todo el rigor y la seriedad en la aplicación del concepto de ingreso desde el punto de vista contable en este tema. ¿Por qué? Porque si usted dice que no tuvo ingresos y finalmente sí los tuvo, pues no solamente el revisor fiscal y la empresa y el representante legal pues se van a meter en un problema
incluso de tipo penal, y pues eso no tiene como sentido. Entonces, ojo con este tema del cálculo de los ingresos. Eh, Ser muy rigurosos aquí es como mi único consejo en el tema de qué es ingreso desde el punto de vista contable. Que no hayan, también son beneficiarios, otra de las reglas o las tres reglas que faltan, que no hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal, según se explicará más adelante. Esto pues también lo voy a pasar de una vez, y es, recuerden que si la información no coincide, si usted recibió un subsidio por equivocación, si usted mintió en las certificaciones que está dando, etcétera, pues va a ser obligado a restituir el aporte. Esa es como la consecuencia menos grave. Y obviamente quien ya haya sido obligado a restituir el aporte, porque como les digo, la idea es que esto se puede extender un poco más en el tiempo, pues obviamente no va a volver a ser beneficiario. Es decir, si yo pido subsidio ahorita en mayo por mis trabajadores de abril y la información no coincide, o yo no tenía renovada la matrícula mercantil, cualquier cosa que me haga perder el subsidio me hará automáticamente perder la posibilidad de volverlo a pedir. Así incluso más adelante yo tenga derecho a pedirlo, ya por ese solo hecho se me cierra la puerta. Entonces, ¿cuál es mi consejo también? Hay empresas que tienen bastantes, digamos, inquietudes, dudas sobre el tema de los ingresos, sobre el tema de sobre cuáles trabajadores que hicieron licencia, que no hicieron licencia, etcétera. Hombre, tratar de esperar y no pedir para el mes de abril, porque obviamente no se los van a dar, y además de eso se van a meter en un problema, y además de eso los van a multar, y además de eso pues van a cerrar la puerta para pedir el subsidio más adelante. Entonces yo creo que ser muy juiciosos en esto también, porque si no se nos van a cerrar las puertas hacia el futuro. Pues obviamente también va de la mano la formalidad laboral y comercial con la bancarización. No se van a entregar subsidios en plata, en dinero en efectivo, ni en tarjetas débito compradas a un banco. La empresa debe tener una cuenta en una entidad vigilada, y pues obviamente yo no voy a entrar en esos detalles para no insultar su inteligencia, pues, pero ya ustedes saben que todo el trámite lo vamos a hacer a través de precisamente de esas entidades financieras en las que nosotros tengamos un producto de crédito, por lo menos, y, o de ahorro. Y que no haya recibido el aporte en más de 3 ocasiones o en 3 ocasiones o más. ¿Qué quiere decir eso? Que el subsidio se puede dar hasta por 3 meses o 3 periodos, y como ya se los he anticipado varias veces, es muy probable que esto siga durante algunos meses más, y entonces los que ya pedimos, ya no vamos a poder pedirlo por más de 3 meses. ¿Quiénes no se pueden beneficiar? Esto también era muy claro desde el principio. Acuérdense que en el primer decreto hubo como un resquemor por parte de los empresarios en el tema de las personas naturales, pero finalmente las personas naturales quedaron incluidas siempre y cuando tengan 3 o más empleados. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Que no se pueden beneficiar los que tengan menos de 3 empleados reportados en pila. Es decir, yo no soy empresario porque tenga un mayordomo o porque tenga un empleado doméstico, con todo el respeto que me merecen esas personas y con toda la necesidad que muy probablemente tienen del subsidio. Entonces tienen que ser personas naturales, y sabemos que muchas de los comercios, sobre todo, están en manos de pequeños empleadores, persona natural, incluso el agro. En el agro, el promedio es que un agricultor tiene entre 2, 3, 5 empleados y 8 hectáreas, y por eso, digamos, se decide incluir este rubro, pero pero tampoco, digamos, cobijar simplemente a una persona natural que tiene como empleado a un empleado doméstico o a un mayordomo. En esos casos no aplica el subsidio. Y que no sean personas, tampoco se pueden beneficiar, políticamente expuestas o familiares.
Obviamente hay un riesgo muy grande en el tema de corrupción, sobre todo con subsidios que ya pues hemos conocido, y por eso pues el gobierno quiso que automáticamente personas naturales, obviamente una persona, un político puede ser accionista de una sociedad y esa sociedad tener empleados y recibir subsidios, pero directamente personas naturales que estén en actividades políticas o sus parientes, queda vetado, digamos, el tema, por los antecedentes que ya todos conocemos en Colombia. ¿Sobre qué empleados puedo pedir yo el subsidio? Entonces ya, bueno, listo, yo soy una empresa que he podido certificar que tuve esa disminución de ingresos y yo puedo pedir el subsidio primero por los empleados reportados en la planilla PILA de febrero de 2020 o al menos el 80% de los reportados en ese mes que deberían coincidir con los del mes solicitado. Quiero explicar esto un poco y por qué lo sacó el gobierno así. A ver, lo que quiere premiar un poco el subsidio es la baja rotación en una organización. Es decir, además de que usted tuvo una disminución de ingresos X del 20%, etcétera, usted no tuvo una alta rotación de las personas. Aquí hay un problema muy grande y son empresas que han tenido, tristemente, empresas de muy pocos trabajadores, que han tenido, por ejemplo, trabajadores incluso fallecidos, trabajadores que renuncian, trabajadores que se jubilaron, trabajadores que se les vencía el contrato por plazo, y todos esos trabajadores que salen, incluso por razones que son absolutamente ajenas, distantes a un deseo del empleador de, digamos, ajustar sus finanzas para soportar la crisis, nos están haciendo, digamos, quedar en un problema respecto del cumplimiento de este requisito. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores por los cuales yo voy a pedir hoy, en abril, tienen que coincidir al menos en un 80% con los que yo tenía en febrero de 2020. No me cambie tanto. ¿Por qué cambió tanto la composición? Entonces, me exigen como una fidelidad de los trabajadores del 80%. Perfecto. Si lo que yo hice fue despedir gente y contratar gente nueva, eso parecería bastante normal que el subsidio lo castigara. Pero si yo no, a mí la nómina de hoy no me coincide en un 80% más con la de febrero de 2020, pero por razones como las que les estoy diciendo, y es que hubo 3 trabajadores que se jubilaron o uno que se murió, y ya eso me hace perder el subsidio, ha sido una, digamos, de las quejas que le hemos hecho al gobierno, pero sí quiero ser como claro cuál es mi posición hoy. Yo creo que si a uno le coincide el 80% o más de los trabajadores de la nómina, no hay ningún problema. Puede pedir no solo por el 80%, puede pedir por todos los que cumplan con los requisitos que siguen a continuación. Pero si yo no cumplo, porque mi nómina hoy de abril me coincide en menos del 80% de la nómina de febrero, a pesar de que sea por razones ajenas a la voluntad del empleador, incluso yo les voy a decir, creo que no van a aprobar el subsidio. Simplemente vuelvan a la primera recomendación que les hice. Acuérdense qué es lo que quiere premiar el gobierno con este subsidio. Y es que haya, mejor dicho, que haya entre hoy y febrero una diferencia solo del 20% máximo en la composición de la nómina. Si ya uno tiene una diferencia muy distinta, no se lo van a dar. Entonces tenemos empresas de 10 trabajadores que 4 trabajadores ya no están desde febrero hasta hoy, pero no están, no porque los echamos, sino por razones distintas. Y no podemos pedir el subsidio. Entonces, bueno, este es otro de los temas pues polémicos, pero yo quiero que entiendan qué es lo que al gobierno le parece bien.
premiar al empleador que no me ha tocado a nadie o me ha tocado solo el 20% desde febrero hasta hoy. Lo que pasa es que hay trabajadores que no coinciden, pero no por eso. Hay otras razones distintas a que yo los haya despedido realmente por esta razón del COVID. Perdón, yo aquí me devuelvo. Y en ningún caso el número de empleados a solicitar el subsidio podrá ser superior al reportado en la planilla de febrero de 2020. Yo creo que esto sí es muy fácil de entender y no ha generado mucha polémica. Y yo tengo más empleados hoy que en febrero, en abril, entonces yo estoy muy bien y no necesito el subsidio. Esa es la lógica del gobierno y yo creo que va más o menos bien. Y es, si usted en febrero tenía 50 trabajadores y hoy tiene 80, usted nunca me va a poder pedir por más de 50. Porque si usted tiene más gente hoy, a usted le está yendo muy bien. Eso no necesariamente es cierto y tan absoluto en todos los casos, porque hubo gente, por ejemplo, que en marzo contrató mucha gente, pero que hoy no está tan bien en términos de ingresos y de ventas, etc. Pero bueno, creo que es un tema un poquito más fácil de digerir. Se entenderán como empleados dependientes, esto es muy importante. Aquí no hay subsidios a contratistas, aquí no hay subsidios a trabajadores en misión, por ejemplo, que es parte de lo que nos ocupa hoy. Aquí no hay subsidios, o sea, la empresa usuaria no puede pedir un subsidio por un empleado que no es suyo. No hay subsidios para trabajadores aprendices, por ejemplo, que nos lo han preguntado todo el tiempo. No hay, porque tienen que ser personas con un contrato de trabajo directamente con la empresa que solicita el subsidio y que hayan tenido un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo mensual. Yo esto lo resalto y que hayan cotizado el mes completo. Esto lo resalto porque esto es uno de los temas más polémicos. Miren, primero, no hay ingresos bases de cotización inferiores al mínimo. O sea, realmente el gobierno, esto es un tema de redacción, pero el gobierno, o sea, no existe una forma de cotizar por menos del mínimo. Ojalá, ¿cierto? Es lo que hemos peleado siempre con apoyados por la ministra Alicia Arango, a poder cotizar por tiempos parciales. Pero eso no existe. Entonces, hay un montón de trabajadores a los cuales se les ha cotizado sobre el ingreso base mínimo, que es el salario mínimo. Es que eso ni siquiera lo tenía que decir el decreto. Realmente, ¿qué es lo importante de este tema? Y es que se haya cotizado el mes completo, uno. Ya ustedes saben que más adelante entonces aquí empiezan los problemas con los que renunciaron, con los que despedimos, pero trabajaron 3 semanas, 4 semanas, 4 días, 5 días, 6 días. Y este subsidio, es muy importante también que tengan algo en cuenta, y es que este subsidio no se pensó, ni se piensa, y creo que no se va a pensar de manera proporcional. Entonces la gente dice, claro, es que la señora estuvo 18 días conmigo, yo le coticé los 18 días, ella renunció porque quiso, entonces yo puedo pedir el subsidio. No, no lo puedo pedir, porque tiene que haber cotizado todo el mes. Ah, pero qué rabia, pues me lo deberían dar como proporcional. En vez del 40% de un mínimo, me deberían dar el 20% de un mínimo. No se lo van a dar. Y esto es clarísimo. Entonces, y hay personas con las que se cumple el ingreso base de cotización, por ejemplo, las personas que estaban en suspensión del contrato, que ya voy a hablar de eso, pero no recibieron ingresos. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta, que no les van a dar el subsidio. Acuérdense, el gobierno quiere subsidiar a un trabajador que a usted le costó el salario mínimo. Entonces, cuando uno sigue al punto que va a continuación, y es el tema de la suspensión o la licencia no remunerada, que eso es lo mismo, hay muchas personas que me llaman y me dicen, hey, venga, pero es que yo no soy en suspensión, es que yo no hice licencia no remunerada. Finalmente, eso también es falta de buena redacción, o incluso pensando en que la ciudadanía entendiera a quién iba dirigido esto, pero una licencia no remunerada es una suspensión, son exactamente lo mismo.
Simplemente hubo empleadores que aplicaron la suspensión por fuerza mayor y otros que pactaron con sus empleados licencias no remuneradas. Los unos o los otros quedan absolutamente excluidos del subsidio, así hayan cotizado, como en el caso de la suspensión o de la licencia, por el ingreso base de cotización. ¿Qué estoy diciendo? Cuando yo suspendo por fuerza mayor, le notifico al Ministerio de Trabajo que los contratos han sido suspendidos, pero yo tengo que seguir cotizando y tengo que seguir cotizando sobre el mínimo. Esas personas dicen, pero es que yo coticé sobre el mínimo, ¿por qué no puedo pedir el subsidio? Ojo, o personas que tenían salarios sin prestación del servicio, por ejemplo, entonces que se les seguía pagando una parte, como un subsidio de subsistencia o incluso el salario, pero se les ordenaba no prestar el servicio y se les cotizaba sobre el mínimo, pero no se ganaban el mínimo, ¿cierto? Salarios sin prestación del servicio y una licencia no remunerada son muy parecidos. ¿Qué hicieron muchas empresas? Le dijeron a la gente, no le voy a suspender el contrato. Tampoco, ¿cuál licencia no remunerada? A mí me da miedo, el ministro está diciendo que eso no se puede hacer. Entonces, hagamos eso que dice el ministro, salario sin prestación del servicio, pero su salario es 300.000 pesos. Pero usted no trabaja, entonces usted es muy de buenas, porque usted no trabaja y se gana 300.000 pesos. Pero yo le sigo cotizando a Seguridad Social. Entonces, ojo con una cosa muy importante, que la gente muy poquito está cayendo en cuenta de esto, y es que esto lo van a cruzar con la información exógena, me entenderán más los contadores. ¿Y qué quiere decir eso? Que el próximo año se van a dar cuenta. Entonces mucha gente me dice, a mí no me importa, pues yo voy a pedir el subsidio por este señor. Yo, como la primera información con la cual va a trabajar la UGPP y la Super es el tema de la cotización, ahí aparece que yo coticé. Pero acuérdense que después por la información exógena se van a dar cuenta si esa persona sí se ganó mínimo el salario mínimo, mensual, no medio mínimo. Aquí no estamos subsidiando a la gente que trabaja medio tiempo. Estamos subsidiando a la gente que trabaja a tiempo completo y que por lo tanto se gana por lo menos el salario mínimo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el decreto es absolutamente claro y no lo tenía ni siquiera que decir, simplemente lo avisa para que la gente no se exceda en estas cosas, y es que esto lo van a cruzar con la contabilidad exógena, con toda la información exógena. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo digo que un trabajador se ganó el mínimo, pero simplemente porque le coticé sobre el salario mínimo a pensiones, pero luego se dan cuenta que no se los ganó, me van a obligar a devolver la plata, que es lo de menos, pero además de eso me voy a meter en un problema disciplinario y penal bien interesante. Entonces, por favor, ser muy rigurosos en la aplicación de esto. Y solo se tendrán en cuenta los empleados reportados antes del 8 de mayo de 2020. Claro, ¿qué pasó? Todos de buena fe, muy probablemente, suspendimos, pactamos licencias, etcétera. Claro, necesitábamos una forma de soliviar esta crisis tan grave. Entonces, apenas sale la opción del subsidio, empieza la gente a tratar de corregir las planillas para poder hacer uso del subsidio. Entonces, pues de buena fe, pues, los empresarios tomamos las decisiones que tomamos hace 2 meses, y de buena fe el gobierno también nos pone esta restricción para que no empiece la gente a corregir hacia atrás y decir que no, este que estaba en suspensión realmente no, mejor no lo suspendamos para poder pedir el subsidio. Entonces, esa es como la filosofía de ese último requisito. Yo, la verdad, con esto creo que doy una explicación más o menos amplia de gran parte de los puntos más polémicos del decreto y que nos han ocupado en estos días. Como siempre lo dije, gracias a Complementos Humanos, a Edwin, a la doctora Paula por su gentil invitación. Espero aportarles pues en algo en esta conversación y entiendo que
que con Laura vamos a mirar si hay alguna pregunta, entonces, luego de esta corta explicación por parte mía. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias por la intervención. Tenemos bastantes preguntas, entonces... Empecemos, no hay problema. Yo todavía tengo tiempo, dale. Listo, perfecto. Entonces la primera dice, buenos días, ¿debe descontarse la novedad de incapacidad independiente del número de días para calcular el número de empleados a recibir el subsidio? Claro, yo creo que las personas, a ver, aprovecho de una vez para hablar de 2 o 3 puntos. Las personas incapacitadas no las paga la EPS, las personas en licencia de maternidad no las paga la EPS. Entonces, por favor, abstengámonos de solicitar subsidios por personas que no nos valieron, digamos, lo que el gobierno quiere subsidiar, que es el salario mínimo. Entonces, yo sé que los recobros son difíciles, a las EPS, etcétera, pero sobre una persona cuyo salario, digamos, acuérdense que la incapacidad hace las veces de salario o la licencia de maternidad, que nosotros tenemos incluso un tercero, que es una aseguradora que no lo va a pagar, eso no lo va a pagar el gobierno. El gobierno a duras penas va a tratar de subsidiar a los empresarios, no a las aseguradoras. Entonces yo creo que es una pregunta muy, muy chévere, muy común, siquiera me la hicieron de primera. En todas estas solicitudes, por favor, no metan a las personas que están incapacitadas. Son personas que hayan trabajado y que se hayan ganado el salario mínimo, que hayan cotizado sobre el mínimo, que eso ni siquiera habría que decirlo, como lo dije anteriormente. Bueno, también nos preguntan si tenemos alguna sugerencia para evidenciar ante la UGPP que el dinero del subsidio se empleó en el pago de nómina, ya que en el momento no tenemos nóminas pendientes por pagar y si el subsidio llega después del 30 de mayo, la empresa ya habrá pagado la nómina de la segunda quincena de mayo. Esta es una pregunta muy de contadores. Yo me excuso pues como por no darles más, digamos, más tips en ese sentido. Es importante, miren, yo creo que lo importante es que la gente cumpla los requisitos. Ya contablemente cómo se recibe esta plata, finalmente el dinero es un tema, es un bien fungible. Yo no tengo que utilizar exactamente la plata que me da el gobierno para exactamente lo que me dio. Entonces yo me preocuparía más por cumplir los requisitos, pedir solo respecto de los empleados que cumplen, y finalmente ya es que precisamente las empresas a las que quiere llegar el subsidio es a las que están al día en la nómina. Es decir, no, un requisito no es estar en mora en la nómina. Y precisamente a esos que han hecho el esfuerzo de pagar la nómina, de no desfallecer, de no suspender, etcétera. No estoy juzgando a los que sí lo hicieron, ni más faltaba, pero es a esos a los que les quieren dar un poco el subsidio, porque hicieron un esfuerzo muy grande a pesar del sacrificio que probablemente han tenido en el tema de ingresos. Entonces, no, yo no me preocuparía tanto por eso. Ahora, ya contablemente, esto cómo ingresa, etcétera, sí se lo dejo a mis colegas y amigos contadores. Muy bien, la próxima pregunta es, si la empresa ya realizó el pago del mes de mayo, ¿podemos pedir el subsidio para el mismo mes? Sí, como les dije en la pregunta anterior, recuerden que no es un requisito estar en mora, simplemente yo puedo pedir en mayo. Si tengo trabajadores que me cumplen, a ver, si yo soy una empresa que tengo la disminución de ingresos, que es lo primero que hay que mirar. Segundo, y tengo trabajadores en abril que me cumplen los requisitos, ahora en mayo puedo pedir, independientemente de que esté o no esté en mora. Ojalá, afortunadamente, no estés en mora en el pago de tu nómina. Y lo mismo, en junio vamos a pedir, hacer la solicitud para los trabajadores que de acuerdo a estas reglas que hablamos hoy, salvo que cambien pues con algún decreto, etcétera, me cumplan
en mayo. Y luego en julio vamos a hacer lo mismo respecto de los trabajadores que en junio me cumplan los requisitos. Entonces no hay ningún problema. Los que están al día, buenísimo que estén al día, no los van a castigar por eso. Los que están en mora, tampoco. Ambos pueden pedir el subsidio. Lo importante es que tengan la disminución de ingresos y que hayan mantenido, digamos, una muy baja rotación de la nómina y que hayan, como para recapitular, y que a esa nómina que mantuvieron casi que en un 80% o más desde febrero hasta hoy, no la hayan suspendido o no le hayan dado licencia no remunerada. Básicamente es eso. Y que sea nómina de tiempo completo. Yo creo que en eso resumiríamos los requisitos. Perfecto. La otra pregunta es, si la empresa presenta disminución de salario del 30%, ¿puede aplicar el subsidio? Ojo, depende. Si yo me ganaba 10 millones de pesos y me bajaron a 7 millones, yo hice un acuerdo con la empresa, claro que sí puedo acceder al subsidio. Estoy hablando en abstracto, simplemente para que lo entiendan. La sola reducción del salario no te hace perder el subsidio. ¿Qué podría hacerte perder el subsidio? Que esa reducción, uno, implicara menos trabajar, cotizar por menos tiempo al mes, no sé, o sea, una cosa es que yo me gane 10 millones y pase a 7, y otra es que solo haya cotizado 18 días. Si yo me gano 10 millones y paso a 7, pero me cotizaron durante todo el mes y me cotizaron por lo menos sobre el salario mínimo, ojo, y me gané, me ingresó a mi bolsillo el mínimo o más, no hay ningún problema. Hay muchas empresas que hicieron reducción salarial, incluso de lo que llaman el ápice pues, estratégico de la gente que más gana, y esas personas ganan menos, pero todavía cotizaron por el mínimo y cotizaron todo el mes. O sea que por ese solo hecho no hay problema. Ahora, ¿dónde tenemos problema con la reducción de salarios? Personas que estén en licencias, en salarios sin prestación del servicio y que ganen menos del mínimo. Ese es el principal problema. Personas que mandamos para la casa, les dijimos, usted no vuelve, pero no hagamos una licencia no remunerada, sino salario sin prestación del servicio. Entonces yo le pago 400.000 pesos, pero usted no trabaja. Esas personas, pero obviamente la cotización va a ser por el salario mínimo. Esas personas, como ni siquiera se ganan el mínimo, no nos van a dar el subsidio. Yo quiero que ustedes entiendan esto y que es lo que hemos venido hablando en estas 2 semanas con el gobierno. Miren, yo le quiero dar 350, lo que quiere el gobierno es darle 350.000 pesos a un empleador que un trabajador le valió 900.000 pesos. ¿Sí me hago entender? El gobierno no le quiere dar 350.000 pesos a un trabajador que a usted le valió 400.000 pesos porque trabaja medio tiempo. Es el solo hecho de la reducción salarial no te excluye, siempre y cuando, a pesar de esa reducción salarial, tú hayas cotizado todo el mes y te hayas ganado, sobre todo, te hayas ganado, no cotizado solamente, el salario mínimo. Esa es verdaderamente la finalidad y el espíritu del subsidio. Muy bien, para continuar nos preguntan si el subsidio aplica para colegio privado, ya que son una empresa, una corporación cultural. Sí, en principio, por las personas jurídicas no habría ningún problema. Es decir, aquí puede haber corporaciones, etcétera. Una cosa es el ánimo de lucro, que es distinto, y otra cosa es, digamos, las empresas que no tienen ánimo de lucro, la CESAL, las fundaciones o las corporaciones. Pero ¿qué es lo importante? Que finalmente esto es un subsidio al empleo formal. Y pues nadie desprecia, digámoslo así, todo el empleo formal
que generan las empresas, perdón, las corporaciones, las fundaciones, etc. Si ustedes ven, prácticamente todas las universidades privadas son corporaciones, fundaciones, los colegios, y en principio allí no habría, digamos, ninguna restricción para solicitar. Nos preguntan si no tengo registro en Cámara de Comercio, ¿puedo acceder al beneficio? Creo que les van a decir que no. El gobierno ha sido muy insistente que de la mano de la formalización tiene que estar el tema de la formalización comercial, de la formalización laboral, va la comercial y va la bancaria. Yo le voy a dar otro consejo. Yo creo que le van a decir que no, si no tiene renovado el registro. Y les va a pedir un favor y les va a dar otro consejo, y es la gente que no cumpla. Hay gente que está diciendo, yo me voy a tirar, a ver si me lo dan o no me lo dan, y pues qué es lo peor que puede pasar, que me digan que no. Yo creo que eso no está bien. Primero, pues estos son recursos públicos, y de verdad yo creo que los requisitos son más o menos claros. Entonces, las personas que no cumplan, por favor, yo les sugiero que no lo hagan. Pero además, por el tema de las sanciones. Entonces, uno ver un revisor fiscal firmando una postulación que no va a cumplir, creo que es muy peligroso. Esa persona se puede ver expuesta a una sanción disciplinaria, a la pérdida de su tarjeta profesional, etcétera. Entonces yo diría que no. Es un requisito formal, sé, para muchos, pero vuelvo y les digo, ¿qué es lo que está premiando el gobierno? El empresario que es supremamente formalizado, que tiene todo impuesto sobre la mesa, contabilidad sobre la mesa, bancarización, etcétera. Esa es la filosofía. Entonces creo que no, pero la invitación es, además de creo que no, es a que si ustedes no cumplen, no se postulen, porque puede haber consecuencias de verdad que son indeseables para cualquier organización. ¿Para qué someternos a una sanción, a una multa, etcétera? Para continuar, en caso de que el empleado estuvo en licencia no remunerada, pero recibió el 100% del salario como anticipo de nómina o bonificación, ¿qué se puede hacer en este caso o pierde el beneficio? Miren, aquí yo también se los dejo también como un poquito a la conciencia. Si una persona estuvo en licencia no remunerada, ¿por qué recibió el salario? Así sea bajo otro título. Yo eso no lo entiendo, pero bueno, yo les voy a hablar objetivamente. ¿Qué va a mirar la UGPP? Va a mirar la planilla. Listo, cotizó sobre el mínimo, perfecto. Incluso las personas que verdaderamente están en licencia no remunerada, que no ganan nada, se supone que es no remunerada, hay que cotizarles sobre el salario mínimo. Entonces, ahí no habría ningún problema. Pero acuérdense que luego vamos a ver las exógenas. Y en las exógenas se van a dar cuenta si la persona sí recibió la plata o no recibió la plata. Entonces, ojo, para dar un poquito la respuesta a la pregunta, si una persona estaba en licencia no remunerada, sí o sí le debieron haber cotizado a Seguridad Social por lo menos por el mínimo. Y si ganó, no entiendo por qué a título de bonificación, pues simplemente lo hubieran dejado empleado, pero si ganó salario o algo parecido, pues uno ya podrá explicar que eso no era una licencia no remunerada. Pero la verdad hay que ser coherente. Si una persona está en licencia no remunerada, pues no se le puede pagar. Entonces, si se le pagó, entonces no estaba en licencia no remunerada y por lo tanto no pierde el subsidio. Simplemente recuerden la disminución de ingresos de la empresa, número uno. Dos, que el trabajador haya cotizado todo el mes y sobre el salario mínimo, pero sobre todo que se haya ganado por lo menos el salario mínimo. Una licencia no remunerada no se le reporta a nadie. La suspensión por fuerza mayor sí,
Entonces, a lo que voy es, no entiendo muy bien una licencia no remunerada donde realmente la persona sí ganó, sí recibió bonificación o salario, no sé. ¿Qué es lo importante? Que en las fuentes de la UGPP y en las exógenas, pues eso coincida y que si la persona pagó la seguridad social y recibió el ingreso igual o mayor al mínimo, pues puede que lo podamos pedir. Pero la verdad, yo no entiendo muy bien cómo una persona en licencia no remunerada, pues recibe remuneración. Entonces no era no remunerada, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Nos preguntan si las empresas usuarias tienen derecho al subsidio por sus empleados en misión. No, acuérdense, se los dije ahorita, las empresas, las empresas usuarias no tienen un contrato de trabajo dependiente con esa persona. El contrato de trabajo existe entre la empresa de servicios temporales y el trabajador. La empresa usuaria tiene un contrato civil o comercial con la empresa de servicios temporales. Por lo tanto, lo que muchos hemos afirmado, y creo que va a ser también la posición del gobierno, es que las empresas de servicios temporales, que son verdaderamente los empleadores, van a poder hacer eso, van a poder solicitar el subsidio. Y ya ahí hay un cuento de cómo se calcula incluso el tema con ellos, etcétera, de la disminución de ingresos. Pero todas las personas que presten servicios para ustedes, que no sean empleados de ustedes, porque son contratistas, porque son trabajadores en misión, porque son aprendices, por ejemplo, no se puede pedir subsidio por ellos. Yo los invito a que de entrada, por favor, nos abstengamos de hacer eso. Para el cálculo del 80%, debo incluir también los retirados en febrero, incapacitados y aprendices. A ver, lo importante es que la nómina sobre la que yo voy a pedir hoy, que es abril, me coincida por lo menos en un 80% de los que tenía en febrero. Esa pregunta es maravillosa. Creo que no. Yo en febrero podía tener trabajadores incapacitados, en licencia de maternidad, etcétera, y eso no me lo castiga el decreto. Entonces me parece muy buena la pregunta, porque lo importante es que yo hoy diga, mire, yo tengo más o menos la misma nómina de gente, no ha rotado la gente casi de la que yo tenía en febrero. Y ahora, si en febrero esas personas estaban enfermas o estaban incapacitadas o estaban en licencia de maternidad o estaban en licencia de paternidad, eso es irrelevante. Es más, que estuvieran en febrero o que estén hoy. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Vuelvo y les digo, qué rico que lo que había en febrero sea más o menos lo mismo que había hoy, la misma gente, ¿cierto? Eh, entonces yo creo que el hecho de que la gente en febrero tuviera alguna situación de incapacidad, etcétera, eso es irrelevante. Ahora, otra cosa es, hoy, si hubo alguien en abril que va, por el cual usted va a recibir una licencia de maternidad de Sura, no le vaya a cobrar eso al gobierno, usted lo va a recibir. Eso es lo que sí debo aclarar. Pero que en febrero hayan estado en una situación como la incapacidad o una licencia de maternidad no tiene absolutamente ningún inconveniente. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta. Dice, teniendo en cuenta que las incapacidades de 2 días, por ejemplo, no son reconocidas por la CPS, quienes tienen incapacidad de 1 o 2 días se pueden tomar en cuenta para solicitar el subsidio. Yo diría que no. Lo siento mucho, me da mucho pesar. Soy absolutamente solidario y condescendiente con ese dolor de los empresarios. Pero lo que hemos venido hablando es que personas que hayan tenido ese tipo de novedades
Así la novedad no la pague Sura, no la pague la EPS, perdón por hacerle propaganda a Sura, sino que la paguen ustedes, creemos que no. La persona tiene que haber tenido una cotización completa, salario completo, etcétera. Miren, esto es un tema, un decreto en un estado de emergencia, es un tema de subsidios a los empresarios con dineros públicos. Entonces, lo que siempre nos ha dicho el gobierno es, como les digo, hay otros que me dicen, no me importa, yo lo voy y a ver qué pasa. Pero la verdad, la persona que no laboró el mes completo, que no le ingresó salario por el mes completo, no lo pediría. Sería mi recomendación, pero pues obviamente respeto y sé que hay otras posiciones. Bueno, creo que nos quedan las últimas 2 preguntas. Vale, entonces, perfecto. Si se recibe el subsidio por una persona que se le disminuyó el salario, ese subsidio se le debe trasladar al empleado para que cubra el salario que se le dejó de pagar. Ejemplo, se le bajó el salario en 500.000 pesos y el subsidio llega por 351.000. Entonces esos 351.000 se le deben entregar al trabajador. Excelente pregunta también. Queridos compañeros, el subsidio es para la empresa que ha mantenido una nómina casi que igual, en un 80% más a febrero, que no los ha suspendido, que no, etc. ¿Puede haber reducido el salario? Sí, pero para eso no es esta figura. Este dinero es para las compañías, esto no es para el trabajador. Acuérdense que hay una norma, un decreto también expedido bajo este estado de emergencia, que las personas a las que se les haya rebajado el salario, etcétera, por ejemplo, por un acuerdo con el empleador, pueden hacer uso del retiro de cesantías. Pero este dinero, este subsidio es para las empresas. La empresa no está obligada automáticamente a traducir esto en un ingreso X para el trabajador. Esto es muy importante que recordemos eso. Si a mí me rebajaron el salario, hablé con mi jefe, la situación estaba muy grave, llegamos a un acuerdo y me bajé el sueldo. Acuérdense que yo puedo pedir también, eso fue lo primero que hicimos en esta emergencia, es que la gente pudiera sacar las cesantías. Obviamente sabemos que estamos tocando las cesantías, que es un activo de los trabajadores, pero esto es para la empresa. Esto no tiene destinación directa, como les dije ahora, a que esto tenga que ser embolsado uno a uno a cada empleado. Bueno, nos escriben también si el método de cálculo para la reducción de ingresos debe ser el mismo para las 3 postulaciones. No, puede ser alguno de los dos. Hay gente que me ha hecho esa pregunta muy interesante. Si cualquiera de los dos cumple, en los 3 periodos, siempre que usted vaya a pedir, acuérdese que usted va a pedir en mayo por abril, en junio por mayo, etcétera. Usted podría analizar cualquiera de las 2 fórmulas de cálculo. No tiene que ser el mismo. Excelente pregunta. No tiene que ser el mismo. Si a mí en mayo me sirvió uno y en junio me sirvió otro, no hay ningún problema. Muy bien. Y para finalizar, nos preguntan si, en el caso de que la reducción la empresa la haya hecho en el auxilio de transporte, pero pagó el salario completo a los empleados, ¿puede solicitar el subsidio? Sí, pues digamos que eso no si el auxilio de transporte era legal, es decir, la persona que le dejó de pagar porque ya no se tiene que transportar a la empresa, es absolutamente legítimo. Esa no es una reducción del salario, sino, digamos, la pérdida de un derecho a una prestación social que solo se causa cuando yo me tengo que desplazar de mi trabajo a la casa y viceversa. Pues no hay ningún problema.
las empresas que dejaron de pagar el auxilio de transporte, porque la persona está trabajando desde casa o está en la casa y no puede hacer nada, pero simplemente yo le mantuve el sueldo, no se ven afectadas. ¿Qué es lo importante? Que hayamos cotizado el mes completo, que hayamos cotizado sobre el mínimo y que la persona se haya ganado un salario por lo menos del salario mínimo. Yo sí creo que si nos paramos ahí, tenemos muy claro el panorama. Entonces yo diría que no hay ningún problema con el tema del auxilio de transporte. Muchísimas gracias, Camilo. Con eso hemos terminado. Nuevamente, gracias por acompañarnos siempre. Creo que las intervenciones siempre son muy valiosas. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos verlos de nuevo en otra próxima ocasión y saludos.